Bueno, pues buenos días a todos. Esta es una sesión del curso Territorialidades y Bifurcaciones Sistémicas del posgrado de Estudios Latinoamericanos, organizada por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Tenemos en esta ocasión dos invitados muy distinguidos de la península de Yucatán. Bueno, de Pedro Uc, decir que es poeta, es educador, es teólogo, ha hecho trabajos de traducción también de la Biblia a la lengua maya y también es organizador de luchas populares. Concretamente, fue fundador en 2018 de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal. Ha sido reconocido con 3 premios de poesía y uno más de narrativa. Durante muchos años fue profesor de filosofía e historia en la península, y digamos que entre sus últimos textos podríamos destacar Debajo de la Ceiba de 2019 y El canto del Sipkut. Por supuesto ha estado muy vinculado con la lucha por la defensa del territorio en la península, contra los proyectos de energías renovables, contra los proyectos de infraestructura que hay también en la región y por supuesto en oposición al Tren Maya. Entonces, bueno, ahí dejo la presentación, más bien aprovechemos para escucharle y adelante, Pedro, muchos saludos. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, David, por esta oportunidad, por esta puerta que nos abren para compartir nuestro pensamiento, nuestra palabra con el espacio que ustedes tienen y que pues para nosotros es también muy valioso porque comunicarnos y sobre todo con espíritu dialogante me parece que es parte de la construcción de la vida y del valor que tiene nuestra palabra y nuestra forma de pensar. Bueno, pues en este tema que hoy vamos a estar abordando, el tema del territorio y la territorialidad, esto de las bifurcaciones y los diálogos, pues cuando me llega, la verdad es que me llama mucho la atención porque nace inmediatamente en mi pensamiento que si esto tal vez se hubiera planteado hace muchos años, aunque dicen que lo hubiera, pues es inútil, pero si esto se hubiera planteado hace muchos años, tal vez hubiéramos tenido otra cosa, pero no, pues tenemos lo que hoy tenemos. Estamos viviendo lo que es la realidad hoy frente a una situación que nos tiene apretados, que nos tiene a veces contra la espada y la pared, y creo que no hemos encontrado como seres humanos una forma o una fórmula para construir esto que parece muy simple, que es la convivencia. Y somos víctimas de instrumentos válidos y a veces no válidos. A veces los instrumentos que se han creado para generar la vida y la convivencia han resultado muchas veces los mismos grilletes para encajonarnos, para atraparnos y no nos permiten ser creativos, sino más bien nos coartan la creatividad. Me refiero, por ejemplo, a las leyes establecidas. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución, vamos a ver pomposamente que se habla de que somos un país pluriétnico y que las culturas que son parte de esa historia maya peninsular, con sus formas de organización, con su lengua, con su forma de producción, están aquí y
y que tienen derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Nada más hueco, nada más vacío que esto, y que bueno, muchas veces en vez de que este instrumento sirviera para reconocer y para garantizar ese derecho, se convierte en otra cosa, se convierte en una frontera, se convierte en una cuerda, se convierte en una reja, se convierte en una frontera en donde no podemos salir. Y así fuera nacional o fuera internacional, por ejemplo, en el caso del convenio 169 de la OIT, tan cacareada, pues no han servido mucho para eso, ¿no? Y muchas veces, peor aún, me parece que han servido como sirvió la espada en la conquista y como sirvieron las cuerdas de ahorcamiento para la conquista. Y lo decimos esto porque no porque lo leímos en un libro, sino porque lo padecemos, porque lo enfrentamos y porque nos defendemos de ello. Entonces, frente a esta situación, pues un primer problema que tenemos como pueblo es justamente la capacidad o la posibilidad de comunicarnos. Y algunos dicen que el problema está en las diferencias que tenemos, como por ejemplo la lengua. Es cierto que aquí en la península de Yucatán, pues somos mayablantes. Yo, por ejemplo, nazco en una familia monolingüe. Mis papás son mayablantes, nunca hablaron el español, y mis abuelos, ni qué decir, son mayablantes completamente y herederos de una gran historia, pues si se quiere decir feudal o de esclavitud, y que venimos arrastrando este tipo de cosas, ¿no? Pero no todo es tan gris o tan negro o tan feo o tan turbio. También habían cosas muy relevantes y muy interesantes. Había en medio de todo esto una relación muy fuerte con la naturaleza. Y bueno, en esta relación fuerte con la naturaleza, pues se producen muchas cosas. Entre las cosas que se produce es justamente la lengua. La lengua maya es también producto de esto, y que nos permite expresar por medio de ella lo que nosotros pensamos, creemos, descubrimos y sentimos en nuestra relación con nuestro entorno. Y aquí es donde viene la dificultad con el otro, o con los otros, o con el extraño. Y cuando el extraño llega, puede poner como pretexto el no entendernos porque hablamos otra lengua. Pero creo que eso no es justificable. Me parece que eso no es una justificación. Aquí creo que hay un problema mayor. Creo que el problema es la falta de voluntad, es la falta de perspectiva. Y porque hay de repente 2, 3 maneras de generar el conocimiento, que a lo mejor ustedes saben mucho más que yo sobre este tipo de cosas. Pero me parece que muchas veces el extraño que es dominante viene a conocer desde las estructuras del conocimiento que tiene y desde las formas de conocimiento que tiene, y con esas herramientas que tiene, pues las aplica para decir, estos son. Voy a poner un ejemplo. Todo mundo sabe que los mayas tenemos dioses, y que les dicen el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios de la tierra, el dios del agua. Pues nosotros los mayas nunca nos enteramos que teníamos dioses. Nosotros los mayas no sabemos que tenemos dioses. Dijeron que tenemos dioses y ellos lo creyeron así, escribieron miles de libros
diciendo que tenemos dioses, pero nosotros no estamos enterados que tenemos dioses. Entonces dijeron de nosotros lo que quisieron, dijeron de nosotros lo que pensaron que somos nosotros, justamente porque se suprimió esta palabrita que hoy tenemos como parte de nuestro tema, la cuestión del diálogo. No hubo una cuestión de diálogo. Y esto yo no sé si es un vicio o es parte del capitalismo o es parte de no sé qué cosa, porque esta costumbre o esta práctica es tan privilegiada, es tan ponderada, es tan ambicionada que a día de hoy en los niveles de política es válido lo que se dice desde el poder. Es válido lo que se dice desde un púlpito, y si es el púlpito del Palacio Nacional y si se dice todas las mañanas, entonces eso es lo válido. No lo que se dice desde abajo, no lo que se dice ni por la comunidad, ni por el pueblo, ni por otras culturas, sino lo que dice el poder. Entonces, lo que dicen algunos investigadores es que aquí no hay voluntad política, aunque hayan leyes y las leyes digan cosas interesantes, pero siempre hay una manera de encontrar cómo torcer esa ley, cómo desviar esa ley, cómo inutilizar ese instrumento para que prevalezca un interés de aquel que construye el poder y desde la realidad que cree que es así y que es cierto, ¿no? Desde su verdad y no le interesa la verdad de los demás. Pero además es curioso porque los pensadores occidentales hablan de un término que pues a los mayas nos da mucho trabajo entender esas palabrotas a veces. Hablan de una cosa que le dicen intersubjetividad y dicen que eso es lo que debe prevalecer para construir una relación entre culturas, o esto que llaman interculturalidad. Pero bueno, si comienzan por descalificar el idioma, si empiezan por descalificar la palabra del otro o la reacción del otro, si comienzan por imponer su verdad sobre los demás, entonces pues tenemos un problema. Y obviamente pues el diálogo es un animal extraño, salvaje, despreciado, descalificado, que no sirve, sino qué es lo que se dice en la academia, qué es lo que se dice desde el poder, qué es lo que sale desde los libros, qué es lo que dijo el que tiene nombre. Es por eso que privilegian, me parece, muchas veces la cita de la vaca sagrada. Tiene que estar esa cita allí para que sea válida. Si no está la cita, entonces, ¿qué importa si Pedro Uc lo dijo, si es cierto o no es cierto? No está dicho por la vaca sagrada, ¿no? Eso lo hemos padecido aquí, por ejemplo, frente a la UADY, y lo digo como anécdota, no lo digo solo como una cuestión especulativa. Alguien en su tesis, uno de los jóvenes de la UADY que estaba haciendo su tesis, pues llevó a su asesor su trabajo y tenía citado una cosa que yo dije. Y su asesor dijo, pues, ¿quién es Pedro Uc? ¿Dónde tiene sus grandes volúmenes para que sepamos que él puede decir alguna verdad aquí? Y pues lo descalificaron por eso, ¿no? Entonces aquí lo que vale son los títulos allá grandotes que se dan y bueno, la presunción también de las grandes universidades de donde vienen esos títulos y esas firmas. La otra vez me invitaron para hacer igual una plática aquí entre varios académicos que son del Colegio de México, de Harvard y de otras universidades, todos diciendo, bueno, yo vengo de esta universidad. Y un poco me sentí mal para que yo cure un poco mi malestar. Les dije, yo también vengo de una universidad, se llama La Milpa, y ahí me gradué, ¿no?
y porque allí fui a conocer un montón de cosas, sobre todo cómo se vive y cómo se vive sano, cómo se come sano, cómo se descansa sano, cómo se conversa sano. Allá en la milpa lo aprendimos. Entonces, digo esto a lo mejor un poco chocante porque también nos ha dolido mucho el desprecio, nos ha dolido mucho la descalificación, nos ha dolido mucho el abandono. Y eso, si se parte de esa premisa, yo creo que no va a poder existir una posibilidad de diálogo. Pero bueno, ¿cómo nosotros construimos el pensamiento y cómo lo seguimos construyendo? ¿Cómo construimos el territorio? ¿Cómo hacemos esta territorialidad? ¿Cómo territorializamos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra estirpe, nuestras familias, pues primeras ocuparon esta península maya de Yucatán, y en esta península donde originalmente los habitantes hablamos esta lengua maya, que es diferente a la lengua maya que hablan en Chiapas, es diferente a la lengua maya que hablan en Guatemala, aunque pues somos mayas todos, pero en la península de Yucatán pues hay una lengua maya distinta a todas estas. Con el grupo con quienes sí podemos platicar en maya, aunque con un poquito de dificultad, pero sí podemos platicar, son con los lacandones de Chiapas, con ellos nos comunicamos bien, pero de allá en adelante no hay otro grupo que hable esta lengua maya que nosotros hablamos. Los que están en Belice son también de la península de Yucatán, es gente que por la cuestión de la historia brincaron allá y ahí están hasta el día de hoy. Algunos grupos y organizaciones y comunidades están reivindicando su lengua, su historia y tratando de fortalecer su territorio, haciendo actividades propias de su cultura. En otras palabras, fortalecer la territorialidad. Entonces, en esto de las bifurcaciones que se van dando entre si entendemos o no entendemos al otro, al extraño, y cómo nos relacionamos con él, creo que va más allá de casualidades. Yo no creo que sea una cosa de desgracia y de accidente. Yo creo que hay valores que ponderan y hay valores que marginan, que descalifican y que tiene que ver con una forma de mirar el mundo. Tiene que ver con una manera de entender el mundo, pero también una manera de cómo se ha educado y cómo ha crecido la gente. Entonces, en el caso nuestro, los que crecimos dentro de la cultura maya, los que nacimos en la cultura maya, pues nos enseñaron a hacer territorio por nuestros padres, estableciendo un tipo de relación con la tierra. La idea, el pensamiento que nos sembraron y que luego se convirtió en sentimiento, que no es solamente un pensamiento, sino se convirtió en un sentimiento, es que la tierra no es una mercancía. La tierra para nosotros es una fuente de vida. Y esta tierra le da vida a casi todo, a muchas cosas. Esta tierra tiene una complicidad con el aire, tiene una complicidad con la lluvia, tiene una complicidad con la luna, tiene una complicidad con el sol, tiene una complicidad con la noche, con la luz, tiene una complicidad con los animales. Entonces, esta tierra es así como que engloba o está conectada con todas las demás
vidas, las vidas que materialmente están ahí y las vidas que no están materialmente, pero que están ahí y que podemos conversar con ellas y que podemos hasta hacer acuerdos con esas otras vidas. Por ejemplo, nosotros creemos que donde se alimenta la tierra con una bebida que le llamamos zacap aquí en maya, que es como un tipo de pozol o pozole, esa tierra adquiere vida para esa actividad y se compromete uno a alimentarla siempre. Entonces, esa tierra cuando no la alimentas, pues viene y toma de lo tuyo el alimento que siempre le has ofrecido y que no le has cumplido. Pongo un ejemplo concreto. La gente que tiene sus gallinitas en su terreno y le ha prometido una ofrenda a la tierra y donde siempre la tierra es como su socio para trabajar, pues de repente viene un viento y pues como que la gallina, decimos, carga ese viento y da vueltas y se muere. Es la ofrenda que hay. Y eso es muy sencillo. Uno pues mata una gallina, lo pone en ofrenda y bueno, además hay un árbol que le llamamos sipche aquí y que con ese árbol nosotros hacemos algo que en español le llaman limpia. En maya le decimos pus, pero no corresponde a la palabra limpia, sino así como una especie de purificación. Y bueno, ya no vuelve a pasar eso. Entonces, ese tipo de conocimientos que Occidente le puede llamar mágico, fantástico, que es parte de lo mítico y cosas así, pues es un conocimiento que para nosotros es real, que para nosotros es parte de cómo se construye la territorialidad, cómo se construye la vida y finalmente nos da una perspectiva sobre cómo tenemos que relacionarnos con la misma naturaleza, ¿no? Entonces tenemos una relación así con la tierra que engloba muchas cosas. Esa relación tiene que ver fundamentalmente con qué? Tiene que ver con la salud. Lo más importante para el maya es el tema de la salud. Alguien nos preguntó una vez si teníamos el concepto del buen vivir, que se populariza mucho y que nace en Sudamérica, y nosotros le decimos no en ese sentido, sino nosotros tenemos el concepto de la salud, que en maya decimos tojol, que significa una condición inmejorable de nuestro ánimo, de nuestro ser profundo. Eso es lo que entendemos por salud. No es ni siquiera que sea la salud del cuerpo, sino una salud mucho más profunda, porque nosotros creemos que cuando el cuerpo se enferma, pues es consecuencia de que nuestro ánimo, nuestro ol, es el que está enfermo. Y bueno, estos pensamientos y estas creencias se convierten en actos, en actividades. Y esta actividad consiste, por ejemplo, en identificar, entonces, entre lo que la tierra nos da, cuáles son los que nos curan. Ahí encontramos una serie de elementos que nos curan. Y entre los elementos, lo más conocido, pues son las plantas. Y por eso mucha gente dice, los mayas tienen una medicina herbolaria, su
su medicina es herbolaria, la medicina maya es herbolaria. Pues sí es herbolaria, pero no es la única. No es la única, es apenas una de la que tenemos. Pero además, otra forma de descalificarnos es que nos dicen es que los indios tienen una medicina tradicional. Y yo digo, ¿por qué tradicional si la tradición no es necesariamente cierto? ¿Por qué la de ellos es científico y la de nosotros es tradicional? Es también una manera de, me parece, de descalificar. Pero frente a todo esto, la cultura maya se va como construyendo en torno al espacio, al territorio que tiene, en donde interviene de una forma muy fuerte el agua, la flora, la fauna, el patrimonio cultural, los modos como nos organizamos, las fiestas, los ritos, el arte, la producción, la educación, el derecho consuetudinario, todo esto que bueno, podríamos ir platicando durante, pues no sé, meses, porque apenas estoy hablando del tema de la tierra. Entonces, cuando entendemos el valor de la tierra, el espíritu de la tierra, la importancia que tiene la tierra, pues quienes lo hemos entendido y lo hemos sentido y lo hemos vivido o lo seguimos viviendo, es difícil decir, o casi, por no decir imposible, decir, pues mi tierra vale 10,000 pesos. Pero ¿cómo 10,000 pesos por toda esa vida? ¿Cómo calculas el valor de la vida y de una vida eterna? Porque no es la vida de Pedro Uc, es la vida de los primeros que comenzaron a territorializar, es la vida de todos los que han pasado, es mi vida hasta donde ha llegado el desarrollo de esta vida junto con la tierra, es la vida de mis hijos, es la vida de mis nietos, y va a ser la vida también de los hijos y de los nietos de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Entonces decir, esto vale 10,000 pesos la hectárea, o como dicen las empresas, como son tierras indias, vale 70 centavos la hectárea por día. Entonces vean cómo el problema del diálogo no se ha visto como un verdadero valor, sino como, yo creo, como un pretexto, como una trampa, como una especie de herramienta, para no decir arma, que finalmente sirve para opacar, para acallar, para limitar y para neutralizar al otro. Entonces, cuando atacan este elemento, pues no atacan cualquier cosa, están atacando nuestra historia, están atacando nuestra vida y están atacando, me parece, lo fundamental de nuestra existencia. Y es curioso, a veces me da risa cuando dicen, hay que cuidar esta especie de animal porque está en vías de extinción. No es solamente el animal que está en vías de extinción, también la cultura maya, también estas culturas indígenas. Y curiosamente no se le da muchas veces el cuidado que los defensores de los animales hacen mucho énfasis en ellos, ¿no? Nosotros muchas veces estamos así tan encapsulados en un mensaje, en un discurso, en una narrativa de Occidente que muchas veces ni siquiera entendemos. Y de entrada es que toda esa narrativa nos la hacen repetir en español con
pues incrustaciones en inglés, incrustaciones en francés, incrustaciones en alemán, y así nos lo dejan ir. Pero yo creo que la cuestión de valorar esto que tenemos, esto que hay, esto que todavía existe, aunque sí ya muy vulnerable, muy golpeado, muy lastimado, es todavía una esperanza, como tal vez la luz de alguna luciérnaga en una noche tan oscura. Sin embargo, ahí está nuestra esperanza. Y voy a dejar esto en este momento aquí para en el siguiente segmento. Subrayar algunos elementos que me parecen de mucho valor que ella ha mencionado, porque además creo que es parte fundamental de nuestra creencia, de nuestro saber, como otros dicen, o de nuestra epistemología, como dicen otros, sobre este asunto de que somos vegetales. Es decir, tal vez una de las razones por las que el monte, es decir, los árboles, la selva, que atinadamente menciona, nos puede mucho, es justamente porque tenemos este nacimiento y esta formación desde el maíz. Y también ligado a eso, una manera, creo que respetuosa al conocimiento judeocristiano occidental de referirnos al maíz como santa gracia, es porque estamos tratando de ponernos en los zapatos del otro para que entienda el valor que tiene. Pero en maya no es eso que queremos decir. En maya es otra cosa lo que decimos. En maya no decimos santa gracia. En maya decimos al maíz Xquichpangna, hermosa madre. Si lo traducimos literalmente, no decimos santa gracia, decimos hermosa madre. El maíz, le ishimo Xquichpangna. El maíz es nuestra hermosa madre. Entonces, para que el occidental lo entendiera, pues decimos es una santa gracia, porque está dentro de los códigos judeocristianos de valor que él maneja. Esto es importante para nosotros. Entonces, es ese sentir, ese pensar, ese conocer y ese modo de referirnos al monte como el espacio de la vida, porque sin monte no hay milpa. Y allá es fundamental en la cuestión de la vida. Y otro elemento ligado a eso que menciona, que me parece muy, muy interesante, es esto de que en Occidente, cuando escuchan que tenemos como mucho apego y vinculación con cierta naturaleza, como el caso de la lluvia o el monte, dicen es el dios del monte. Alejandra señala una cosa muy importante, porque aquí cambia el sentido de lo que nosotros creemos y pensamos, porque crean un ser distinto a ese. En realidad no hay un ser distinto a ese. El monte es ese. No hay un dios del monte, no hay un dios de la lluvia, no existen. Y bueno, no hay ni siquiera Dios, sino hay un ser que en maya le decimos Yum, es como Yum Chak, Yum Kash, Yum Ich, pero si queremos acercarlo un poquito más con fidelidad a lo que se entendería en español, es papá, es padre. Nuestro padre, porque además es nuestro, ni siquiera es un padre particular de alguien, por el fil, el yum fil, que lo hace de todos, o del conjunto, o de la comunidad.
Entonces, cuando decimos Yumtzil o Yumkash, nuestro padre el monte, nuestro padre lluvia, nuestro padre sol, nuestro padre viento, pero del concepto Dios no, nada. Entonces, solo quería subrayar esos elementos que me parece muy, muy importante que mencionó Alejandra, y pues agradecerle también esa mención. Yo entendí que estaba preguntando sobre cómo los mayas entendemos el desarrollo. Y bueno, es una pregunta que ha aparecido muchísimo, casi en cada uno de los conversatorios en los que he participado. Ha salido esto porque creo que hay un hueco, hay un vacío en las universidades o en los centros de formación, en el que no se considera el cómo las otras culturas o civilizaciones, como acertadamente lo dice Ana, pues creen, piensan y describen ciertos aspectos, ¿no? Es muy difícil para nosotros como mayas hablar de desarrollo, porque si en español es sumamente ambiguo, porque, bueno, yo hablo un español bastante limitado, pero no sé, a lo mejor la gente que habla pues bien el español, pues a lo mejor puede explicarlo, pero yo siento que hasta en español la palabra desarrollo, pues no sé qué quiere decir. Me parece tan ambiguo, tan amplio, tan no sé qué, y creo que justamente esa ambigüedad es la que usan para darle el sentido, pues malo, la experiencia que tenemos aquí, el sentido malo que tiene esa palabra para aparentar un bien. Es una máscara que han usado para conseguir, me parece, intereses personales o de grupo, ¿no? O de poder. Entonces, en maya, nosotros, si traducimos, y aquí hay una trampa importantísima que pasa con la gente que agarra el maya y lo traduce literalmente para complacer al español, que creo que eso no está bien, pero eso será otro tema de discusión. Si traducimos literalmente desarrollo en maya, que sí lo podemos traducir, sería nukbesa, que sería preparación, que sería implementación, que sería tallar, o que sería armar. Eso se entendería. Y que tiene, me parece, cierta ambigüedad, al igual que en español. Pero si entendemos desde lo maya qué cosa sería el desarrollo, en lo maya, todo lo que lleva a una salud espiritual, a una salud emocional, a una salud social, a una salud, digamos, de la naturaleza, ecológica. Si cierto acto promueve esa salud y que diríamos la vida, pues eso sería para nosotros lo equivalente a un legítimo desarrollo. Lo que promueve la salud, lo que genera la salud. Y en maya decimos, si no promueve esa salud, entonces no es vida. Eso es lo que decimos en maya. Entonces nos suena así como escandaloso, no solamente raro, nos suena escandaloso y estridente, ruidoso, cuando alguien viene y nos dice, vamos a llevar a cabo un proyecto de desarrollo,
que va a talar, que va a deforestar 500 hectáreas de monte. Uta, dice uno, ¿cómo chingados nos van a decir que esto es desarrollo? No mamen, o sea, nos encabrona porque me parece que allá hay maldad. Entonces, pues no es así como nosotros lo entendemos. Perdón por las palabras científicas. Un poco para ir contestando a las preguntas que han salido y cómo nosotros lo vemos desde aquí. Primero, en el sentido de cómo se puede hacer el diálogo frente a una realidad que hoy es aplastante para los pueblos mayas, sobre todo aquí en la península de Yucatán. Y yo creo que la clave del diálogo es una cuestión subjetiva. Se tiene que querer hacer, se tiene que desear, se tiene que proponer. Si alguien usa el término diálogo o pone como elemento el diálogo, pero lo usa como pretexto para vencer y no para entender al otro, para ponerse en el zapato del otro, entonces va a ser muy complicado que eso pueda suceder. Y pongo un ejemplo de posibilidad y pongo un ejemplo de imposibilidad. Estaba hablando Ana hace un momento de Lenkersdorf. Y bueno, un personaje que entró a una comunidad tojolabal a dialogar y con humildad y a aprender y a conocer y a sentir lo que los demás sienten, que es un poco, me parece, que lo que sugiere la antropología, pero parece que muchos antropólogos no le han hecho caso, eso de la investigación participativa, si no lo estoy entendiendo mal, entrar a la comunidad y entrar para entender culturalmente o civilizatoriamente o epistémicamente, como se quiere decir, a este conjunto humano. Es una cuestión subjetiva. ¿Se quiere de verdad dialogar? Si se quiere, pues ahí están las posibilidades. Hemos tenido aquí a mucha gente que ha querido dialogar. La misma Alejandra está hoy en un proceso súper interesante que puede hoy hablar de lo maya sin ser maya, pero ya con una autoridad, porque ella es parte de ese sentir, ya no solamente del conocer, y es más, puede cuestionar inclusive la cuestión occidental de cómo lo ven desde allá, pero que a nosotros aquí no lo pensamos así, no lo sentimos así, no lo entendemos así, ¿no? Y eso es lo que también nosotros hemos tratado de hacer desde aquí, desde este lado, entender lo que está pasando y cómo piensan y cómo sienten y cómo dicen. Vuelvo al ejemplo de la Santa Gracia que mencioné hace un momento. ¿Por qué lo decimos así? Porque queremos que lo entiendan en su cultura, en su concepción, en su modo en que ustedes lo pueden entender, pues así lo decimos. No es realmente lo que queremos decir, pero sabemos qué es lo que significa para ustedes, ¿no? Y así lo decimos. Entonces, cuesta mucho trabajo despojarse de lo que uno trae, esto que llaman desaprender en algunos grupos, cuesta mucho a veces desaprender y comenzar a valorar lo que está enfrente, lo otro. Esto que teorizan como interculturalidad, hay alguna gente que habla muy interesante sobre eso. Entonces, cuando viene una empresa, si nos preguntamos, ¿esta empresa qué quiere? ¿Quiere dialogar o quiere desarrollar su proyecto? Pues la empresa quiere desarrollar su proyecto. Y es aquí donde va el ejemplo de la imposibilidad del diálogo. Hay una empresa de celdas solares, de un parque solar que está aquí en Valladolid,
que es de capital chino. Y bueno, su proyecto consiste en deforestar casi 300 hectáreas de selva baja para que pueda implementar su proyecto. Y nosotros pues nos amparamos contra esa empresa porque pues va a deforestar una buena parte de tierra para poner sus celdas solares. Y afortunadamente nos concedieron por el juez una suspensión temporal en tanto se resuelve de fondo el asunto. Los directores de la empresa nos buscaron porque nos dijeron que querían dialogar. Y bueno, pues la verdad es que no les creímos como nunca les hemos creído porque hemos visto que lo que realmente buscan no es dialogar, sino vencernos para que puedan hacer su proyecto. Sin embargo, les dijimos, está bien, vamos a hablar. Y nos sentamos a hablar. Y una de las preguntas que yo les hice es lo que descubrimos en el manifiesto de impacto ambiental, en el estudio de manifiesto de impacto ambiental que está aplicado a ese polígono. Y les decía, aquí en este estudio dice que los pájaros que encontraron ahí, pues efectivamente ahí tienen sus nidos, pero que ustedes agarraron los nidos y los sacaron del polígono para que los pájaros vayan allá atrás del polígono para que puedan seguir empollando sus huevos. O sea, les digo, los que vivimos aquí, porque pues nosotros no sabemos en qué universidad estudió la persona que hizo este estudio de impacto ambiental. Nosotros sabemos que los pájaros, una vez que le agarra su nido, ya no regresa. Entonces, agarrar el nido y sacarlo del polígono para que el pájaro vaya, pues me parece una vacilada. Y me contesta y dice, nosotros respetamos los protocolos que están establecidos por Semarnat. Entonces, frente a esto, ¿cómo se dialoga? Va a ser complicado. Entonces, apela a la cuestión legal. Pues vamos a apelar también nosotros a la cuestión legal. ¿Qué es eso? Conflicto. Entonces se deja fuera la cuestión del diálogo. Entonces, yo creo que cuando se quiere dialogar es posible. Hay un texto muy interesante que a mí me gustó mucho, que escriben unos antropólogos médicos, encabezados creo que por un tipo de apellido Albó, y que me parece muy bueno. Comienza con una anécdota que la llama de Tintín. Se llama Interculturalidad en la Salud en América Latina. Es un libro que me parece fantástico, porque justamente habla de esta problemática de la posibilidad o imposibilidad del diálogo entre la perspectiva occidental y la perspectiva indígena. Y ellos dicen en ese libro muy, muy interesante cómo muchas veces el occidental llega a una comunidad con muy buenas intenciones y los sacan a pedradas por la comunidad indígena. Y dicen, pero si venimos a hacer el bien, les estamos trayendo una brigada de salud y nos corretearon a pedradas, una experiencia que tuvieron en Bolivia. Y claro, porque el concepto que había en el pueblo es que ven a una persona con bata blanca y que es médico, pues este es el que mata a la gente, porque la gente que va en los hospitales salen muertos, entonces son los que matan. Y llegan y preguntan cuando van a la consulta, ¿está el médico? Sí, entonces se dan la vuelta y se regresan. No, ¿por qué no entras? Porque está el médico. Yo no quiero hablar con el médico, quiero hablar con la enfermera, porque esa es la que me atiende bien. Entonces, cosas de esta naturaleza se da hasta que descubren cómo primero tendrías que entrar en el zapato del otro, como justamente dice John Berger. Él dice, para hacer una buena traducción, no basta con dominar dos lenguas, hay que dominar dos culturas.
Entonces tienes que entender al otro en profundidad para que puedas saber por qué te dice eso. Siguiendo con el ejemplo de la empresa esta del parque solar, resulta que allí en este polígono tienen un cenote en donde los sacerdotes mayas van a buscar agua para sus ritos. Y nosotros pues demandamos diciendo que ellos clausuraron ese cenote, efectivamente lo clausuraron, y que clausuran una posibilidad de vivencia cultural y de fortalecimiento cultural. Y ellos en el estudio de manifiesto de impacto ambiental dijeron que no es un cenote, que es una oquedad. Y para eso nos obligan a buscar peritos para que puedan ir a verificar si efectivamente es un cenote, y entran en esa locura de las terminologías. Digo locura, no sé, a lo mejor disculpen si voy a decir una tontería, pero tratan de buscar entonces un refugio o una justificación en las palabrerías. ¿Qué es cenote? ¿Qué es oquedad? ¿Qué es cueva? Y quieren distraernos con un montón de palabritas que hay que definir bien cada una de esas cosas para determinar si un cenote es una oquedad o es al revés, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, frente a una cosa de estas, es muy complicado dialogar. ¿Cómo dialogas si la intención del otro es vencer? Yo lo que creo es que tendríamos que tener ganas de hacer eso. Y la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver de que si usamos o no esta tecnología, creo que hay un error ahí de concepto, hay un error epistemológico, ahora sí que vaya, por la manera como entienden a los indígenas. Mucha gente cree que ser indígena es ser pendejo. El indígena es ignorante, es signo de pobreza, es el que no sabe usar un teléfono, está defendiendo no usar la tecnología. No es eso. El chiste es quién decide qué cosa. Aquí no está en el uso o no uso de cosas, sino quién decide qué uso y qué no uso. ¿De acuerdo? Si ellos van a decidir lo que yo uso, pues ya nos amolamos. El chiste es que yo tengo que decidir si eso para mí es usual o no. Porque entonces el que hayan metido la televisión y nos hayan dicho que la televisión y lo que se dice en la mañana es la verdad, pues es lo mismo. Entonces, inclusive la información que nos dan es una información que deberíamos nosotros saber si esa información es la que queremos o es otra información la que nos deben de dar. Entonces pasa lo mismo con la tecnología. El indígena no está diciendo no quiero usar una computadora, no está diciendo no quiero usar un teléfono. Al revés, yo creo que aquí hay que mirar un poco la historia, y si alguna cultura o civilización tiene que presumir de su tecnología, son los pueblos mayas. Y si no, revisen las pirámides y el calendario y todo lo demás. Entonces, decir, los indios tienen que cuestionarse si usan o no la tecnología porque quieren seguir siendo indios, me parece un error epistemológico. Entonces, este tipo de cosas es importante porque esa es la visión que está allá, y no es muchas veces, también lo quiero subrayar, no es una visión muchas veces malintencionada, sino es una visión inocente. Somos también víctimas a veces de un discurso que hemos adoptado, y sobre todo si lo hemos adoptado de la academia, de la gran academia, ¿no? Entonces pasa mucho eso. Luego está la cuestión del riesgo del término territorialización. Pues a lo mejor sí es una discusión que se tiene que dar en los espacios académicos, en las universidades, pero tal vez no es un problema entre nosotros, los pueblos mayas en este momento, porque para nosotros, donde sembramos, donde caminamos, donde encontramos una hoja o una hierba que nos cura, y donde nos acostamos a dormir, y hasta donde caminamos, estamos territorializando y estamos haciendo nuestra vida.
y eso lo tenemos muy claro. Es otra cosa que alguien venga y ya me dice, ya no puedes hacer eso aquí porque voy a hacer un parque solar. Ahí sí me amoló porque pues pero ya es un conflicto y es una invasión. Por eso nosotros decimos, nos están invadiendo, no nos están desarrollando, nos están invadiendo. Pero además, ¿quién debe decidir el desarrollo? Pues yo o ellos, ¿no? O sea, ni siquiera me pregunta. Y están, por ejemplo, el convenio 169, donde dice que nos deben de consultar. Ah, pero hay una primera trampa. La primera trampa es que la consulta no es vinculante. Pues, ¿qué hacen las empresas? Vienen, te preguntan y dices no, de todas maneras lo hacen. ¿Y por qué lo hacen si dijimos que no? Ah, porque pues a mí lo que me pide la ley es hacer una consulta. No me está pidiendo que sea vinculante. Esa es la primera trampa que nos hacen con la consulta, ¿no? Hasta que entendimos qué es esa palabrita vinculante, porque igual nos dieron vueltas que si sí, que si no, que es, y hasta que entendimos, pues a la chingada, la consulta no nos sirve, si ya dijimos que no y siempre lo hacen, pues ¿para qué nos sirve? Entonces, el asunto es cómo decidimos las cosas y cómo las decidimos. Sobre la cuestión de las bifurcaciones, que me parece muy interesante, igual es un término que creo que sí tendríamos que tomar muy en cuenta. Además, me gustó la palabra, porque Maya tiene como un sentido muy, muy chévere, ¿no? Y tenemos aquí conocimientos a partir de los árboles. Los árboles son los que nos enseñan que tienen muchas ramas. Y son bifurcaciones que tienen sus ramas. Y en cada una de sus ramas encontramos colores, formas, resistencias, grosores, todo. Hay un montón de cosas. Eso quiere decir que es esperanzador. Y en este momento, lo que nosotros creemos es que la autonomía y la autodeterminación de los pueblos es lo más esperanzador que tenemos y es, creo, la bifurcación que tenemos que procurar. Es lo que tenemos que trabajar. Y tenemos ejemplos. En el zapatismo, en el territorio zapatista, pues no se oyen feminicidios, no se oye narcotráfico, y eso significa que hay una esperanza interesante. O Cherán, que se atrevió a decir, fuera partidos políticos, aquí no quiero partidos políticos, y vamos a establecer una cosa que es nuestra y que es importante, ¿no? Entonces, eso me parece una esperanza muy, muy importante. Y si nosotros trabajamos, pues esa parte, tenemos algunas experiencias comunitarias en Oaxaca, en Guerrero, que hay que mirar porque me parece que es por ahí. Esas bifurcaciones podrían ser, pues, nuestra alternativa, nuestra luz. Hay bifurcaciones que me parece que se dan por conflictos, que se dan por confrontaciones, pero también me parece que hay bifurcaciones que se podrían dar desde estrategias de una nueva forma de vivir, de una forma de vivir más agradable y que tiene que ver con el sentido de la salud nuestra, de lo saludable. Porque esto es así como muy sencillo en las familias mayas, cuando un joven ya ha crecido y de repente dice, papá, yo me salgo de esta casa y voy a hacer mi propia casa para que yo pueda vivir, y el papá lo que le contesta es, si eso te va a traer mayor salud, hijo, adelante, nosotros te vamos a acompañar, si eso es tu salud. Y hasta cuando nos saludamos, cuando preguntamos, porque nosotros en maya no tenemos el buenos días y buenas tardes, aunque sí se puede traducir, pero me parece una vacilada. Nosotros preguntamos, ¿cómo está tu ser? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu camino? Eso es nuestro saludo en cualquier momento. Entonces, la respuesta es, estoy saludable. Malo, tohin wall. Estoy saludable, porque para nosotros lo más importante es eso. Y para alcanzar eso, pues hay que comer bien, hay que descansar bien, hay que mantenernos juntos, en comunidad, en familia. Y bueno, eso es un poco así como a grandes rasgos lo que puedo comentar al respecto. Bueno, una de las preguntas que
se hicieron en torno a la estrategia para evitar las desestructuraciones, que me parece interesante. Pues bueno, esto tiene que ver con lo que en la asamblea estamos haciendo, en la asamblea Muchimbal, donde nosotros estamos participando. Una primera estrategia que usamos es la de generar espacios de información y de reflexión en las diferentes comunidades. ¿Y por qué esto? Porque si hay una cosa que ha sido muy complicada para nosotros como cultura, como civilización maya, es la posibilidad de entender al no indígena, al occidental. Y aunque convivimos, o más que convivir, aunque vivimos cerca, junto con ellos, pues la verdad es que no los entendemos, no los hemos podido entender, porque justamente pasa esto. Cuando ellos hablan de una cosa, nosotros entendemos otra cosa, o viceversa. Entonces ha sido difícil entender qué es lo que creen, qué es lo que piensan, y cómo ellos toman decisiones a partir de eso que creen y piensan. Entonces, lo que hacemos es ir y generar la reflexión y llevar la información a las comunidades y decirles, pues nosotros los mayas, vean cómo entendemos estas cosas, ¿no? Y ubicamos cómo entendemos determinadas realidades, y les decimos cómo lo entienden ellos. Y claro, nos damos cuenta que es completamente distinta como los otros entienden nuestra problemática. Por ejemplo, la empresa llega y dice, uno de los beneficios de este proyecto es que va a generar empleo. Y bueno, pues hay mucha gente que sí le gusta ganar dinero y trabajar, y lo que no dicen, por ejemplo, es de qué empleo se está hablando. Lo que no dicen es si este empleo va a ser permanente, va a ser temporal, si este empleo es lo que yo sé hacer o voy a tener que aprender, si este empleo va a tener las prestaciones que marca la ley, si este empleo, pues me tienen que capacitar para ello, si este empleo le va a tocar a todos los del pueblo que quieran, o está limitado a unos cuantos. Entonces, pero llegan y dicen, vamos a generar un montón de empleo y va a haber una derrama económica. Y pues es atractivo para muchos. Bueno, una de las cosas tan grotescas que digo, pues lo voy a decir, este nefasto Jiménez Pons, es que hasta podemos ir a pedir limosna en las estaciones del tren, de ese tamaño. Entonces, pues lo que vamos a hacer en las comunidades como estrategia es generar la reflexión, llevar la información, y a partir de allá, lo que la gente decida hacer en consecuencia, pues lo respetamos o los acompañamos. Pero tenemos como muy claro de que la gente informada puede tomar una mejor decisión, y sabemos que si la gente ya reflexionó, ya discutió, ya tuvo algunas claridades sobre el problema, pues tendrá que tomar una mejor decisión. Y cuando decimos en la comunidad, nos estamos refiriendo a
a grupos de personas en donde están todos, es decir, están los niños, están las mujeres, están los jóvenes, están los hombres y mujeres ya grandes de edad, están las personas inclusive que tienen algún problema físico, están todos. Entonces, esa es la voz de la comunidad que toma una decisión. A diferencia de lo que hace Fonatur, es que va y corrompe a las autoridades ejidales y las manipula. Y dice, es la comunidad. No es cierto, no es la comunidad. Es la persona que tiene el sello y la firma y que Occidente acepta como legal para el proceso de desarrollo que ellos vienen a imponer. Entonces, eso no está bien. Entonces, una de las cosas que hacemos es eso, es generar la reflexión con la gente, discutir los problemas que tienen. Y también otra cosa que hacemos cuando tenemos la oportunidad, pues es implementar una estrategia jurídica, en este caso los amparos. Hemos metido varios amparos y curiosamente estos amparos funcionaron un poco más en los periodos de Calderón y en los periodos de Peña Nieto, cuando pusimos amparos contra las semillas transgénicas y contra el ASPI, pues funcionaron. Con este gobierno los amparos no están funcionando. Y este gobierno ha dicho, por ejemplo, en el caso concreto del tren, pues va porque va, y tenemos 6 amparos que consideramos amparos sumamente fundados y fundados en las propias leyes que tienen ellos, aunque las leyes estas son burguesas, aún dentro de los marcos de su propia ley burgués, nosotros tenemos razón y no la han querido respetar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos concedió una medida precautoria que le solicitamos. El presidente lo pasó por el arco del triunfo. Luego, los amparos que pusimos por la cuestión de la selva, igual, por patrimonio cultural, igual, por todos los temas. Simplemente el último amparo que es así como bastante pesado y los jueces se negaron a aceptar. Hasta este momento no hay un juez que haya aceptado ese amparo. Lo que hicieron es mandarlo a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte se ha hecho pendejo, no ha dicho nada al respecto. Ahí está el amparo detenido. Y como vieron que es un amparo bien hecho y bien fundado, pues el presidente se apuró y vino aquí a presionar a los trabajadores para que aceleren el tren, para hacer 3 turnos en el tren. Ahora no es un turno, ni son 2 turnos, son 3 turnos. Están trabajando las 24 horas sobre este tramo. Entonces, nosotros dijimos frente a esto, pues esto ya no es alternativa. Este tipo pues ya decidió hacer esto y qué más. Entonces nos vamos a volcar otra vez a las comunidades a hablar y bueno, pues las comunidades van a decidir qué van a hacer, porque esta parte pues ya no funciona. Entonces vamos a ver qué dicen las comunidades al respecto. También nos hemos apoyado de algunos académicos y que son de verdad buena onda, que entienden y se comprometen. Hay pocos, lamentablemente hay pocos académicos que se la han jugado con nosotros, que le han apostado a esto. Sí hay. Entonces, pero la mayoría está muy cómodo allá en su cubículo y no le importa estas cosas. Le gusta escribir un artículo en su revistita una vez cada 6 meses y está bien. Pero hay algunos que sí han decidido meterle a esto y lo que hacen, por ejemplo, es un trabajo sumamente valioso para nosotros. Todos estos documentos y términos y cosas así muy
que dificulta la academia, porque muchas veces en lugar de facilitarlo, lo dificulta. Entonces, estos académicos lo que hacen es traducirlo, es bajarlo a nuestro entendimiento, es bajarlo a nuestra capacidad y ponerlo en palabras de verdad que se puedan entender. Y pues nos lo da. Y bueno, nosotros agarramos toda esa cuestión y se lo llevamos a las comunidades, pero ellos lo trabajan. Y otra cosa que hacen los que tienen de repente acceso a un medio de comunicación importante y que son líderes de opinión, es que han escrito artículos que les hemos pedido hacer, y esto pues muchas veces los académicos no hacen eso, dicen, no, yo no trabajo porque me lo piden, así, cosas así, ¿no? No hago artículos por encargo, eso es lo que dicen algunos. Pero estos que se la juegan con nosotros, pues hacen artículos de opinión y sale en La Jornada, sale en el Universal, sale en los diarios nacionales, o hacen entrevistas y los invitamos a nuestros foros. Hicimos, por ejemplo, una serie de foros con abogados de alto nivel, donde invitamos a Magdalena Gómez, a Francisco López Bárcenas, a ese tipo de gente. Hicimos, y ellos desnudaron el sistema que nos está matando. Pero estos videos, pues los agarramos y los llevamos a las comunidades y lo discutimos con las comunidades para que vean este tipo de cosas, pero además en el lenguaje que ellos manejan y en el idioma que ellos manejan. Yo soy maya y yo me encargo de hacer toda la traducción. Pueden ver allá en mi canal de YouTube, varios de los talleres que tengo están completamente en maya. Y así vamos trabajando entonces con esta gente y con algunas estrategias. También nos hemos acompañado con algunas organizaciones, también son pocas. Hay organizaciones que sí nos han ayudado y bueno, también tengo que decir, lamentablemente, la mayoría de las ONGs, pues, ¿cómo decirlo? La verdad es que no están ayudando al pueblo. Yo creo que son una carga, son extractivistas también, ni modo, ya lo dije, son extractivistas también de esto que tenemos en las comunidades, y han bajado dinero de las fundaciones en nombre de los pueblos y han hecho fiesta con eso, pero no ha habido un acompañamiento genuino. Solo por poner un ejemplo, hay un pueblo aquí en Yucatán que se llama Taxiu. Hay como 20 ONGs allá. Es el pueblo más pobre, es el pueblo donde hay más carencias, donde hay más vulnerabilidad, donde hay más enfermedad. Es el pueblo más pobre de Yucatán y ahí están todas desde hace 20 años. Entonces, pues también no se comprometen con nosotros. Pero hay algunas igual que sí le han apostado a lo nuestro y han caminado con eso. También una estrategia mediática. Hemos diseñado una estrategia mediática en donde la información que nosotros generamos aquí, pues buscamos cómo hacer que los medios lo tomen. Vamos dialogando con diferentes medios y hay épocas en las que los medios lo agarran, hay épocas en las que los medios se retiran y por ejemplo, ahorita hay muchos medios que originalmente nos publicaban muchas cosas, ya están calladitos. Yo no sé si cobran por lo que dicen o cobran por su silencio, pero bueno, también es parte de todo esto que está pasando. Pero tenemos esta estrategia mediática y decidimos también hacer uso como trinchera, como herramienta de las redes sociales. Ahí tenemos un Facebook que es de la Asamblea, tengo uno personal. Tenemos un canal de YouTube de la Asamblea, tengo uno personal. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos pues todo lo que son las redes sociales, y con el compromiso clarito de que eso sirva como herramienta. No es el uso vacilador de esos espacios. Y la verdad es que nos ha resultado muchísimo. Hemos tenido muchísimo apoyo de mucha gente en todas partes desde las redes sociales. Entonces, es
parte de la estrategia que hemos seguido y pues igual hemos tratado de buscar estudios que hacen por gente que está interesada en estos temas, los trabajos de Ana Esther, pues tenemos que agradecer, ahí nos hemos colgado muchas veces, la de Violeta Núñez, la de Giovanna Gasparello y otra gente que sí de verdad ha metido los dientes a los temas y que nos han servido mucho para organizar nuestros argumentos de defensa, ¿no? Y que es lo que llevamos a los pueblos a discutir para que ellos puedan entender qué es este problema, ¿no? Bueno, eso es así como algunos rapiditos de nuestras estrategias que vamos haciendo. Este año vamos a dar unos talleres a unos líderes indígenas comunitarios que pues han mostrado una capacidad importante, que básicamente son líderes emergentes, pero que les vamos a dar durante este año unos 12 o 15 talleres para que ya tengan un poquito más de elementos. Bueno, entonces, sobre la pregunta de los niveles de los seres humanos o de los hombres o de los creados, yo seguramente creo que Alejandra tiene muy clarito esto porque pues ella estudia el Popol Vuh y lo que nosotros hicimos, bueno, un compañero hizo un trabajo muy interesante de hacer una reflexión sobre los niveles de creación, que el primer intento de creación fue de lodo, luego fue de tierra, luego de madera y luego de maíz. Entonces, nosotros creemos que los que somos mujeres y hombres de maíz somos los que hoy tenemos la firmeza de defender nuestro territorio. Es decir, es un nivel de conciencia, es el nivel de seguridad que tenemos en nuestra identidad, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, como decimos aquí entre los indígenas. Nuestro corazón es el que determina si somos de maíz, si somos de tierra o somos de madera. Entonces nosotros creemos que los indígenas mayas que están engañados y dicen sí al tren, pues son de lodo o son de madera. Pero los que le decimos no al tren, pues somos de maíz. Y si pueden regresar a ser de maíz, yo creo que sí pueden ser de maíz porque bueno, es un nivel de conciencia, es la capacidad de saberse, de conocerse y de defenderse. Entonces, eso es un poco lo que nosotros pensamos. Ahí están la creación de los diferentes niveles presente, porque sí estamos divididos, aunque nosotros en la asamblea decimos que no hay mayas que estén en favor del tren. Nosotros decimos hay mayas que están mal informados, que están desinformados, que están manipulados y que han sido corrompidos, pero no es que estén en favor del tren, no es que estén en favor de estos megaproyectos. Entonces, el nivel de conciencia que tiene uno, el nivel de defensa de su propia identidad, hace que sea de maíz o hace que sea de madera o hace que sea de tierra. Sobre el Yumtzil que se mencionó, el sufijo tzil significa que es comunitario, es familiar, es nuestro. Cuando decimos Yum, decimos papá, pero cuando decimos Yumtzil, decimos que es papá de toda la civilización, de la cultura. Le estaba comentando lo de Yumtzil, que tiene que ver con el papá de todos o familiar. Y luego hay otra pregunta que se hizo sobre el papel de lo afectivo en los procesos de resistencia. Pues esto es sumamente importante para
para nosotros. Y creo que lo afectivo nace de lo comunitario. Si nosotros estamos fragmentados, si nosotros dejamos o permitimos que los partidos políticos o los megaproyectos nos sigan fragmentando, pues obviamente es una derrota de lo afectivo. Finalmente lo que hace al maya es esa emoción que llamamos all, que está vivo, es eso que está vivo. Es más, las personas que siguen vivas, pero que han optado por esos megaproyectos, decimos que han perdido su all, satal uyol, se confundió, se perdió, se le escapó su ser, no es él. Eso es la cuestión. Entonces, lo afectivo nace de lo comunitario. Nos fortalecemos cuando estamos juntos, nos alimentamos cuando estamos juntos y creamos una esperanza. Y claro, cuando nos desfondamos también es muy triste, es muy lamentable porque a veces nos quedamos como sin alternativa. Pero quienes, repito, somos hombres de maíz, siempre buscamos el camino, siempre buscamos, ahora sí, la bifurcación, siempre buscamos el modo, la otra rama y cómo tenemos que florecer. Y mucho de esto nace del conocimiento y dominio que se tiene del saber de la misma naturaleza. Hay un árbol que en maya se llama Xchum, que es el único árbol que florece y grande su flor en plena sequía. Y esto es lo que nos ha enseñado a resistir en medio de una selva muerta. La Xchum sale como un poste alto y comienza a abrir sus flores amarillas. Y nosotros decimos, pues mientras todo mundo se muere, aquí hay uno vivo y que dice, aquí vamos a estar. Y eso es la enseñanza que tenemos de la misma naturaleza, ¿no? De resistir, pero además no solo resistir apareciendo, sino floreciendo además en plena sequía. Entonces, eso es como muy importante. Y nos anima. Y una vez que nos animamos, pues bueno, logramos rehacer nuestras actividades. Sobre la cuestión de la justicia que acaba de preguntar esta compañera y lo que dice el artículo 2 y lo que dice el convenio 169, pues yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es también a jugar con estas realidades. Cuando funcionan, pues las usamos, y cuando no funcionan, pues también las dejamos o las denunciamos. Porque finalmente nosotros no queremos hacer un uso occidental de esto porque no somos, pero tampoco queremos dejar de ser mexicanos como alguna gente cree y piensa. Tampoco esa es la idea. Al revés, nosotros somos tan mexicanos y queremos el reconocimiento legal, pero si no hay ese reconocimiento legal, pues de facto nosotros lo hacemos como lo está haciendo el zapatismo, como lo está haciendo Cherán. Y por eso decía hace un momento que lo más importante para nosotros es nuestra propia autonomía. No sé si aquí en Yucatán lo vamos a lograr, pero soñamos y como dice Galeano, la utopía es para eso, para caminarlo. Y estamos en ello, ¿no? Por lo menos tenemos claro a dónde queremos ir y cómo tenemos que caminar. Que si lo logremos o no, pues eso es otra cosa, pero tenemos claro qué es lo que queremos. Y lo queremos hacer pensando en que no en un egoísmo como cultura, lo queremos hacer como parte también de una aportación a los sistemas mundo, de ver que también con nosotros hay valores y que hay valores que aportan a la humanidad, a que mejore la humanidad y no por egoísmo, no porque queremos existir solo porque sí, sino queremos existir porque creemos que también
somos un pétalo de esta flor que se llama mundo. Muchas gracias. Sí, bueno, ha sido una sesión, me parece extraordinaria. Muchas gracias a los dos y muchas gracias al grupo también por haber estado tan activo y tan atento a todo lo que se decía. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.